Bueno, el ejército del futuro no se concibe si no es más educado. Y cuando hablo de educación, quiero que piensen que todos los procesos del subsistema de educación están allí amalgamados. Me refiero a instrucción, entrenamiento, reentrenamiento, capacitación, la formación en las escuelas y todos los procesos que tengan que ver con la preparación de nuestros hombres y mujeres en pregrados, diplomados, maestrías, doctorados. Es decir, es todo el universo que concibimos como el componente de educación. Este componente yo considero que es la piedra angular del ejército. ¿Por qué? Porque es un ejército que no tiene recursos extraordinarios para producir una transformación de capacidades o tecnológica muy potente. Pues ahora nos toca ser muy innovadores en tener gente con mayor cualificación, con mayor educación para ser más profesionales. Esta profesionalización del ejército es trascendental porque solamente tienen futuro los ejércitos que tienen el más alto nivel de profesionalismo. Un ejército mediocre, sin educación, no puede soñar con el futuro. Primero me preparo, desarrollo la capacidad en el talento humano, en la organización, en los mecánicos, etc. Y después doy el salto a lograr ese sueño. Así que todos estos procesos que hemos diseñado, y en los que yo también tuve la fortuna de participar en antaño, el semillero de talentos que hace parte de la transformación, el plan Diamante, nuestras relaciones no solamente con el ICETEX, con ciencias, sino también organizaciones tan espectaculares como Colfuturo, nos permiten a nosotros continuar desarrollando la educación dentro del ejército como parte de todo este proceso de transformación y con el ánimo de potenciar lo militar y lo complementario. Hemos decidido lanzar el gran proyecto de la Universidad del Ejército. Esta Universidad del Ejército debe estar activada en T2, es decir, el 7 de agosto del año 2018. Sin embargo, estamos ya en todo el proceso de autorización. El Ministerio de Educación está ya a puertas de darnos la luz verde y al momento tenemos todo planeado para que en la celebración de los ascensos de la Escuela Militar de mitad de año nosotros podamos hacer allí el lanzamiento oficial de la universidad con la firma, dándole vida a la universidad de la ministra de Educación y del señor Presidente de la República y el Ministro de la Defensa Nacional. Por poner un ejemplo, geopolítica, por poner un ejemplo también de ciencias sociales, geografía militar, pero al mismo tiempo también vamos a tener allí programas, por ejemplo, en temas tan importantes como desarrollo de docentes, en temas tan trascendentales como, por ejemplo, ayudar para proyectos productivos para el posacuerdo. Es decir, una universidad que tiene un know-how dentro de la organización que le permite, por ejemplo, mi sueño, traer líderes indígenas, líderes de minorías étnicas y graduarlos aquí en cómo desarrollar sus proyectos, sus planes de desarrollo, sus proyectos productivos, cómo trabajar con DNP, cómo trabajar con el gobierno nacional y regional, de tal manera que el Ejército Nacional sea el gran articulador de ese desarrollo social para suprimir la violencia y para que nosotros podamos atacar con mayor contundencia al sistema de amenaza persistente. Es decir, tenemos claramente unos propósitos, unos objetivos. Hombre, qué berraquera con esa polémica de mis generales, reservistas, pensionados por el Ministerio de Defensa en contra del señor Gustavo Petro. Cuidado pues, ahora alguien piensa diferente, cuidado pues, alguien ahora opina diferente. ¿No cree que ya es justo y bastante justo esta maldita guerra que nos tiene tan fregados, tan escasos de recursos para la educación, para la salud, para la gente campesina, el agro que se apoye? Yo creo que es ya suficiente. Yo también soy reservista, yo también fui militar
y me siento orgulloso de haberlo sido, pero apoyo al doctor Gustavo Petro y no lo estoy diciendo ni me lo estoy inventando. Aquí quiero presentarles, mire, esta es una pequeña muestra de que así lo fui. Entonces, y para que todos también tengan conocimiento, también fui entrenado por norteamericanos. ¿Cómo lo hago? Así, de esta manera. ¿Cómo me gustaría que todos ustedes se dieran de cuenta de que Gustavo Petro está haciendo algo, una campaña muy buena para sacar adelante a nuestro país de esta crisis, de esta violencia, de esta corrupción? Entonces, porque el señor se le dio por denunciar ahora es malo, porque el señor perteneció al M-19 ahora es malo, no. Entonces todo lo que ha venido pasando entonces es bueno. Las víctimas de la violencia totalmente en el olvido, en el abandono total, ¿sí? Que la unidad de víctimas ahora se le da por decir, sí, aquí estamos dándole indemnizaciones a las víctimas de la violencia. Eso es falso. Yo llevo 18 años como víctima de la violencia y jamás me han reconocido mis derechos. Mataron a mi padre, me quitaron mi finca, se robaron el ganado, hicieron de todo. Y como reservista yo no le veo nada malo a las propuestas del doctor Gustavo Petro. Claro, por falta de oportunidades, por falta de estudio, es que muchos jóvenes ingresan a la fuerza pública. Y eso no es malo, ¿o sí? Para mejorar nuestra Colombia, para sacar adelante el agro, para sacar adelante a los campesinos, es muy buena idea. Si ha funcionado para los grandes empresarios en los últimos 20, 30, 40 años, ¿por qué no puede funcionar de igual manera para los campesinos, para la gente humilde? Yo considero que ustedes, colombianos, los que están viendo este video en este momento, se unan a las propuestas y apoyen las propuestas del doctor Gustavo Petro. Yo no le veo nada de malo. Y que porque son reservistas y que están en contra, totalmente de acuerdo a aquellos que tienen toda la convicción, piensan diferente, es respetable. Pero no es la manera de atacar a Gustavo Petro. Los medios, todo el mundo está acusándolo de que ahora, porque falta oportunidades, entonces los jóvenes ingresan a las fuerzas militares. Si es la verdad, es la verdad. Es lo mismo como cuando él destapó la corrupción, es lo mismo como cuando él denunció la parapolítica. Entonces, todo el mundo se molesta porque se denuncia y cuando nos hacen y nos dicen a nosotros los colombianos denuncien, pues de eso se está haciendo. Y él como colombiano lo está haciendo y considero que no es malo. Como nosotros los soldados profesionales, utilizamos las armas del Estado también para matar. Es así de sencillo. Duélale a quien le duela. También fue para eso. Nosotros no fuimos a coger fusiles de papel, armitas ahí de juguete. No, señor, nosotros tomamos las armas y fuimos al combate, ¿sí? Esa gloria se la ganaron ustedes los reservistas, los generales. Ustedes fueron los que sacaron pecho ante la comunidad internacional diciendo de que todo lo que se hacía a favor del pueblo colombiano, cuando totalmente fue una desgracia. Entonces no nos engañemos. Yo no entiendo por qué ustedes forman esa polémica para seguir teniendo enterrada a la gente humilde, a la gente de campo, a la gente campesina, a los hijos de los pobres. ¿Quiénes son los que van a la guerra? Los hijos de los pobres. Jamás va a ir el hijo de un magistrado, jamás va a ir el hijo de un senador, jamás va a ir el hijo del presidente. Y eso, que el único que sacó pecho porque fue a Tolemaida fue el hijo del presidente Santos. Del resto, nadie va a la guerra. Y si van esas actividades administrativas. Entonces no justifiquemos una cosa con otra. Yo creo que las propuestas del doctor Gustavo Petro es lo mejor que le puede venir a nuestra Colombia para cambiar esa mentalidad y quedarnos en el pasado. Pasemos la hoja, no sean resentidos, pasemos la hoja, pasémosla por favor. Ustedes sí, pasemos la hoja. Y vayamos, sigamos adelante. Un país que tiene tanta riqueza, y porque hay tanta gente pobre aguantando hambre. Mientras que ustedes se están jalando los crespos por apoyar la extrema derecha, hay niños muriéndose en La Guajira, hay niños en el total abandono, en el Baupés, en el Guaviare, en Arauca, en las fronteras con Venezuela. Nosotros somos Colombia, no Venezuela. Entonces dejen de estarse inventando cosas que no son. Yo peleé esa maldita guerra de la seguridad democrática. Yo la peleé. Yo también soy herido en combate. Y la verdad es otra. Entonces no se inventen cosas que no son. Nosotros que fuimos al campo de batalla tenemos totalmente la certeza de qué fue lo que fuimos a hacer allí. Nosotros los que empuñamos las armas del Estado, las empuñamos fue también con el fin de matar y defender a una comunidad que es indiferente, que ni siquiera nos reconoce nuestros derechos.
Actos simbólicos sobran, sobran. Aquí lo que necesitamos son actos de paz, actos de igualdad, inclusión social, educación, buenos colegios, buenas universidades, que le llegue todo esto a todos los rinconcitos de nuestro país, aquellos que yo recorrí, aquellos que yo caminé tanto, que ni siquiera ustedes reservistas lo hicieron por estar detrás de un escritorio dando órdenes. Mirando toda la situación que está pasando con uno de los comentarios que hizo el candidato Petro sobre las fuerzas militares, quería dar mi punto de vista. Estuve en el ejército durante mucho tiempo, presté servicio, luego estuve como profesional y sin duda ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. O sea, fue un antes y un después de estar en las fuerzas. Aprendí muchísimo, mucho, o sea, muchas cosas. Y si no me hubiera pasado lo que me pasó, quizás estuviera allá. Hay muchas personas que están ofendidas con lo que él dijo, con lo que el candidato dijo, pero lo que no han entendido es que hasta donde yo entendí, es lo que está ofreciendo una educación para la fuerza mientras está en la fuerza. Y no hablo de los oficiales o suboficiales, hablo de los soldados profesionales, de los soldados regulares, de los patrulleros. ¿Para qué? Para que se eduquen, para que hagan una carrera, para que puedan ascender, para buscar un bienestar. Pero ¿qué pasa? Entonces vienen algunas personas que no les conviene eso, porque al final eso no les conviene. A los que están arriba les conviene que el pueblo siga así bruto, que siga sin educarse, que siga sin prepararse. Si a mí, cuando empecé, me hubieran dado la oportunidad de estudiar, yo no me fuera metido. No me arrepiento del tiempo que pasé allá, pero estuviera estudiando, fuera seguido estudiando, no voy a decir no haya perdido el tiempo, pero haya aprovechado mejor el tiempo, porque es que no nos digamos mentiras, eso no es vida. O sea, créame que si a mí y el 70% de los compañeros que alcancé a conocer allá le ponen a escoger entre estar en una universidad estudiando, preparándose cerca de su familia, y estar allá comiendo mierda, porque es que si literalmente allá sí se come mierda, ¿para qué? Para que los que están arriba se ganen medallas, se ganen condecoraciones, más plata, mientras que los profesionales, patrulleros, están comiendo mierda sin nada, en busca de nada. Entonces viene un candidato, en su historia nunca jamás yo había escuchado un candidato que se siente a pensar en las personas que están abajo en la fuerza, y llegan otras personas a distorsionar eso, a decir cosas que no son, a sacar conceptos que no son, porque no son. ¿Para qué? Para que el pueblo, para que los que estén abajo no se eduquen, porque es que repito, la religión, la política y todo el que quiera gobernar necesita dos cosas para gobernar: un pueblo que no se educa y el miedo. Y ahorita eso es lo que están haciendo, ¿sí me entiendes? Entonces ese es mi punto de vista, y estoy totalmente seguro que el 70%, 80% de las personas que están allá metidas, si usted se pone a hablar con ellos y les dice, cuando empezaste te hubieran dado la oportunidad de estudiar, estuvieras acá, y te va a decir que no. Entonces, antes de ponerte a colocar una cantidad de imágenes, antes de ver videos, antes de publicar cualquier cantidad de estupideces, analiza las cosas, analiza lo que están diciendo, analiza los otros candidatos, por amor a Dios. Si este pueblo, si nosotros fuéramos un pueblo unido, si nosotros fuéramos un pueblo más o menos pensante, en segunda ronda tendría que estar el señor Fajardo y Petro, que son los únicos que en realidad han traído algo diferente. Esa es mi opinión. Si estás de acuerdo, excelente. Si no estás de acuerdo, en realidad es mi opinión, no voy a ponerme a pelear con eso. Lo digo y hice este video en base al tiempo que pasé en la fuerza, y gracias a Dios puedo hablar con autoridad para sobre este tema. Paz. Yo fui soldado también. Yo estuve en la guerra. Sí. No fue de las mejores de las guerras, pero estuve en la milicia. Fui soldado profesional. Me fui porque sinceramente no tenía ninguna clase de estudio. No tenía nada. Ni el bachillerato lo tenía cuando me fui para el ejército. Y lo que sí tiene Petro razón es que hay muchos soldados que se van
muchos jóvenes que se van porque no tienen como otra esperanza, porque no tienen una oportunidad de estudios, ¿cierto? Entonces, eso lo viví en carne propia y lo puedo asegurar, que hay muchos jóvenes que se van porque no tienen esa facilidad de estudiar. Entonces lo que primero es el ejército, la policía, y hay mucha gente indignada que no sé qué, que Petro, que, o sea, el hombre está diciendo la verdad y a mucha gente le enfada que le digan la verdad. Lo que yo le entendí a Petro fue que quiere que las fuerzas militares sean más profesionales, estudiadas. Eso es lo que el hombre quiere, pero mucha gente, los soldados, hombre, si el señor Uribe y su titerito ganan, esa gente va a despedazarnos, créanme soldados, nos va a despedazar, porque va a seguir la guerra como cuando estaba Uribe. Yo no soy soldado profesional, yo vivo aquí en Medellín, y créanme que estoy estudiando, y era muy ignorante cuando me siento ahora que yo era muy ignorante antes, porque yo seguía a Uribe y lo apoyaba, y sí, pero ahora que yo he estudiado, que he analizado, que me he dado cuenta tantas cosas que ha cambiado ese hombre, que la verdad me da asco y repugnancia de un hombre que ha acabado con el trabajo de mucha gente, que mucha gente pobre no tiene acceso a tantos privilegios que tenían anteriormente y el señor Uribe los quitó. Eso es lamentable, en serio, lamentable, y mucha gente piensa que volver Uribe o alguien que esté ahí, que él lo maneje con el dedo, cree que van a cambiar las cosas, van a empeorar, y ustedes se van a dar cuenta que si Petro gana, van a cambiar las cosas, pero para bien, para mal, no creo. Ese hombre es sincero y no paga propagandas como las tiene el señor Duque, que eso es meras propagandas que hace el hombre, y ese Vargas Lleras. Entonces, para mi concepto, Petro es un hombre sincero, que quiere el bien para Colombia, que quiere el bien para todos nosotros los colombianos y para los militares. Así que piénsenlo y denle la oportunidad a alguien que en verdad quiere hacer las cosas bien, no a alguien que siempre ha venido de faceta en faceta y no ha hecho bien las cosas. Lo que ha hecho es empeorarlas, robándonos con la corrupción, tapándose de un lado a otro. Entonces, piénsenlo y créanme que lo mejor que puede tener Colombia es un presidente como Petro, Gustavo Petro, presidente. Te apoyo y ojalá gane, hijo de madre. Bendiciones para todos.